vamos a iniciar con la parte de la historia universal. ¿Qué referente específicamente historia universal? ¿Qué se les viene a la mente? Tenemos los seres humanos una capacidad de asociar alguna palabra o alguna idea con una imagen. Entonces, fíjense qué interesante, ¿eh? Porque aquí viene uno de los elementos más tristes cuando empezamos a ver qué es la historia universal. Por la influencia del espacio territorial en el que nos encontramos, poco sabemos, si no es que ya a cierta edad se toma la decisión de acercarse hacia el mundo del Oriente o del Medio Oriente. Prácticamente lo que se llama historia universal se centra en lo que ha pasado en Europa y por supuesto en el continente americano, ¿no? Para nuestro caso, o sea, lo aclaro. Y eso pues obviamente nos da una lectura o nos ha dado una visión sesgada de la historia universal. Por ejemplo, el periodo conocido o considerado como la Edad Media, también se conoce como la Edad del Obscurantismo o la Edad de la Ignorancia, ¿no? En el mundo, podríamos decir, católico, cristiano, occidental, donde la influencia de Europa y predominaba en los estudios de historia. Sin embargo, en ese periodo, en el mundo árabe, pues hubo grandes descubrimientos, hubo grandes avances científicos, tecnológicos, que, insisto, pues no, todavía hasta la fecha, si vamos a algún libro de historia, pues no están registrados, ¿verdad? Por este sesgo, por esta división que hay, no físicamente, pero sí política e ideológicamente en nuestro sistema educativo. Ahora, nos vamos a ir muy rápido, jóvenes, ¿no? Seguramente esta será la primera clase donde platicaremos un poco más lejos de la revisión de los temas, porque, y yo sé que para muchos tal vez el acercamiento a la historia ha sido pesado, ha sido tedioso, aprenderse fechas, aprenderse nombres de dinastías, de reyes, y hijo, qué flojera. Pero bueno, es una prueba, ¿sí? Y que requiere en este momento el mayor de los esfuerzos y de las dedicaciones de su parte. Entonces, sin más rollo, vamos a entrarle a qué es la historia. Ajá. Una de las cualidades de las ciencias sociales, yo creo que sí, ya llevaron esta parte de ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, etcétera. Uno de los principales elementos que pueden preguntarles en el examen es pues, precisamente qué es la historia, ¿sí? Y una de las cualidades en las ciencias sociales es que hay interpretaciones o hay lecturas o hay visiones de lo que vivimos desde diferentes espacios. No hay una definición universal sobre lo que es la historia, sin embargo, en términos generales, sí hay ideas y sí hay aproximaciones. Quiero decirles que lo que conocen hoy o lo que conocemos hoy, pues no siempre ha sido de esta forma, ¿cierto? No siempre ha existido una primaria, no siempre existió una secundaria, ¿no? La figura del maestro, por ejemplo, hay teóricos que identifican la figura del maestro como una derivación de los esclavos. Entonces resulta que los primeros maestros eran esclavos que se encargaban de enseñar a los jóvenes. Justamente hoy hablaba con mis hijos de el binomio ejercicio, o sea, educación física y educación intelectual para preparar a los futuros gobernantes, a los futuros reyes, no solamente de los reinos católicos, sino desde las primeras civilizaciones en Grecia, por ejemplo, en China, por ejemplo, los mexicas, los mayas, ¿sí? Que aquí también vamos a rescatar una tesis bien interesante de el doctor Enrique Dussel sobre la inclusión de elementos nacionales en la relevancia de la historia universal, ¿eh?
porque a veces como que hacemos de menos a nuestros pueblos originarios y gracias a los estudios de este doctor, pues nos dice con hechos y con toda claridad, no, pues también los nuestros fueron de los más picudos en la historia del mundo. Obviamente, pues nosotros mismos no nos lo creemos, ¿no? Entonces, el estudio del conocimiento, ¿sí? El amor a la sabiduría, esta definición clásica de la filosofía, la identificamos como la ciencia. Ciencia, el concepto ciencia es un término ya reciente, bueno, más o menos reciente, y antes el conocimiento o todo lo que significaba estudiar, pues obviamente con los griegos, antes tuvo que haber llevado otro nombre, se identificaba como filosofía. Hoy en la actualidad tenemos ciencias duras o ciencias objetivas y ciencias subjetivas, ¿verdad? O las ciencias famosas naturales por un lado y las ciencias sociales por otro lado. Por ejemplo, si yo en este momento les digo, a ver qué imagen o qué idea viene a su mente, bueno, vamos a retomar el ejemplo de historia universal, ¿no? Dijimos historia universal y por un lado nos dijeron Maduro, por otro lado nos dijeron Grecia, ¿sí? Por otro lado nos dijeron batallas que han pasado a lo largo de la historia, ¿sí? Y esas interpretaciones, o esas lecturas, esas ideas, pues tienen una relación concreta con un término que es la historia del mundo, ¿cierto? Eso es algo bien interesante. Mientras que en las ciencias naturales o en las ciencias duras, uno más uno, pues solo que seas contador, no vas a ver que es dos, pero si no eres contador, pues uno más uno es dos, ¿no? La ley de la gravedad siempre va a ser su chamba, si te cortas, pues vas a sangrar, ¿verdad? Es biología. En el término social es distinto. Y algo bien interesante en la historia es que a pesar de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo de algún hecho histórico, de alguna acción, de alguna decisión, puedes estar o no de acuerdo, el hecho es que la decisión, el hecho, está pasando, ¿sí? Y no me voy a ir lejos. Lo que estamos viviendo en estos días realmente está modificando la historia del mundo, ¿eh? Este cuate Donald Trump está haciendo un verdadero picadillo a nivel internacional. Y sus declaraciones y todo bueno, hoy ya un analista comparaba el recorrido que hizo Hitler desde que llegó al poder, cuánto tiempo se tardó en consolidar ya, ¿no? En tener un poder absoluto. Y, o sea, estaba viendo cuánto tiempo le llevó hacer el batidillo que hizo y que derivó en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque, nos guste o no nos guste, la historia de la humanidad ha estado marcada por estos sucesos violentos, ¿sí? Y no solo por el hecho violento, sino porque al final del hecho violento se trata de llegar a un acuerdo. En la actualidad, el organismo que buscaba establecer ciertos acuerdos era la ONU, ¿sí? Entonces, hoy pues, está en grave cuestionamiento el actuar de la ONU. Y esto, miren, se los comento, chavos, porque tienen ustedes en este momento una posibilidad de ver la historia del mundo a través del presente, ¿sí? Y eso nos lleva entonces a tratar, a abordar la primera idea que nos puede acercar a una definición de la historia, ¿sí? Que es conocer el pasado, ¿sí? Para comprender lo que está pasando y poder, aquí se dice y mejorar, pero pues en términos reales es poder mejorar el futuro. ¿Qué nos dice Juan Brom sobre la historia, que es la ciencia que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad humana? Entonces, lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro punto de partida como especie, va a estar dentro de la historia. Para acercarnos a la historia,
hay distintas líneas o distintas herramientas. ¿Cuáles son? Ya veremos algunas de ellas, pero que nos quede claro entonces cuál es el objetivo de ir a la historia, ¿no? Hay muchos cuates o muchos jóvenes, incluso muchos ingenieros que a veces dicen, bueno, ¿y como para qué reinterpretar la historia, verdad? ¿Para qué volver a los hechos históricos? ¿Qué caso tiene hablar de Benito Juárez o hablar de Francisco Villa? Pues ya, eso ya pasó, ¿no? ¿Qué caso tiene, por ejemplo, uno de las acusaciones fuertes, ¿no? Que le han hecho a estos nuevos gobiernos? Pues ya, hombre, dejen a los expresidentes, ¿no? Su tiempo ya pasó. Bueno, tenemos que ir a los hechos históricos porque en lo humano, en todo lo que hace el ser humano, no hay generación espontánea, ¿sí? O sea, el ser humano y sus relaciones con otros humanos no pasan de un día a otro o de un momento a otro, ¿no? Hay una historia atrás de. Todos los que estamos aquí hoy respirando, viendo, escuchando, tal vez viendo otra cosa, somos el proceso de historias de vida de dos personas. Papá y mamá se conocieron, en algún momento decidieron aparearse y bueno, nacimos. Pero ellos mismos son el resultado ya no de dos, ¿verdad? Sino de 4 historias. Y esas 4, sí, de otras. Y entonces entendemos que el ser humano es una cadena de decisiones y consecuencias que van a derivar en personas con sentimientos, con emociones, con pensamientos, con formas de actuar, y que no, esto es ¿verdad? Los que pues, nos gustan las ciencias sociales es por algo, no todos vamos a actuar y no todos vamos a responder de la misma forma. Y no a todos nos va a gustar lo mismo. Y es necesario, en la edad en la que ustedes están jóvenes, empezar a observar qué les gusta, qué les apasiona, para que ustedes puedan construir el camino de vida que les va a dar plenitud. No el que le va a dar a mi papá, no el que le va a dar a mi mamá, ¿verdad? Empezar a delinear a qué me quiero dedicar yo. Y cuando se llegue a la edad de la independencia, a la edad de poder tomar decisiones sin vivir a costa del otro, o sea, a costa de mamá, a costa de papá, entonces ahora sí, seguir la línea que ya me había trazado. Espero que me haya entendido y si no, lo vuelvo a tratar de entender. Yo estoy en la secundaria, voy a entrar a la prepa, espero que sea el caso de todos, dependo de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis tíos para alimentarme, para vestirme, para comer, para irme de vez en cuando al cine, a dar la vuelta, lo que ustedes gusten y manden, pero no son ustedes autosuficientes. Espero que sea el caso de todos, porque insisto, todos tenemos historias de vida opuestas. Hay casos de jóvenes, de niños es más, ¿sí? Que tienen que trabajar para poder ir a la escuela, que tienen que trabajar para poder comer. Espero que no sea el caso. Y si es el caso, eso tampoco los limita, ¿eh? O sea, eso tampoco es una limitante. Entonces, vivo bajo el techo que la familia ha logrado establecer, no sé si sea rentado, si sea propio, como sea, ¿sí? Pero yo joven todavía no tengo la responsabilidad de tener que ir a buscar el sustento de mi familia. Eso me permite ir conociendo qué gustos tengo para yo empezar a trazar el camino que voy a seguir cuando ya esté más grande, ¿sí? Por eso es importante conocer la historia. Sí es importante como humanidad volver los ojos atrás para entender qué está pasando. ¿Por qué? ¿No? Lo que nos dice el compañero, oye, Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Bueno, vamos para atrás. A ver, punto número 1, ¿eh? Porque este caso de Maduro
es bien interesante y refleja desnuda a la juventud actual, ¿sí? Y de verdad, gracias porque se puso este caso. No conocemos Venezuela, no conocemos la dinámica del país. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que nos han dicho de, ¿verdad? ¿Y quién nos lo ha dicho? A medios de comunicación de Estados Unidos, medios de comunicación de España. Sí, entonces tenemos una idea de lo que sucede, pero esa idea no la hemos estudiado nosotros. No, obviamente, pues no nos vamos a ir a Venezuela, ¿verdad? A ver, ay, cómo se vive, no. Pero sí hay testimonios intelectuales, académicos, que han estado ahí, pero ellos no tienen el mismo espacio. Ajá. Entonces, uno de los grandes ideólogos nazis, fíjense, jóvenes, por la importancia de ir a la historia, uno de los grandes ideólogos nazis fue precisamente el cuate de propaganda. Decía, tú di muchas veces una mentira y te la van a creer, ¿sí? Si nosotros vamos a la historia, podemos entender que lo que estamos viviendo es el nuevo intento por apoderarse las riquezas naturales de los países. Eso no es nuevo, para nada es nuevo, ¿eh? El hecho de tener las reservas probadas más grandes de petróleo del mundo en Venezuela, de tener grandes reservas de oro en la tierra de Venezuela, pues obviamente tiene algo que ver con toda esta trama que están haciendo. ¿Y a qué le apuestan, jóvenes? Precisamente a que los hechos históricos son fríos y, ya, eso ya pasó, ya, eso ya olvídalo, ¿no? Eso ya déjalo, no. Tenemos que ir a la historia. Y ahora, lo que yo les decía, hay diferentes formas de ir a la historia. Por ejemplo, si tenemos aquí jóvenes apasionados del teléfono, yo le puse al buscador de Google cuál era el primer teléfono celular. Y apareció este que ven ustedes acá. ¿Le ven a poco parece teléfono celular? Pues no, ¿verdad? No, No parece. Imagínense ahí, pues no se puede ver el Facebook o el Instagram o ahora las redes, tantas redes que hay, pues no, ahí no se puede ver, ¿verdad? La computadora también, ajá, cómo ha ido evolucionando. Ya hoy hay, pues creo que otras, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en la antepenúltima, así más o menos es el modelo. La otra ni le entiendo. Pero bueno, eh, para ir a un hecho histórico, afortunadamente tenemos las fuentes de la historia, ¿sí? Y las fuentes de la historia son muchas, muchísimas. Y socialmente el ser humano va construyendo sin querer que, como dice el buen Cantinflas, sin querer queriendo, o creo que era, bueno, no sé si era Cantinflas, bueno, sin querer queriendo el ser humano ha ido dejando testimonios de sus avances tecnológicos, científicos y sociales. Uh-huh. ¿Por medio de qué? De los instrumentos que requiere para la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros conocer cuáles fueron las armas que se utilizaron en la toma de Constantinopla? A través de un estudio de las mismas, ¿no? Que si no me equivoco ahí fue donde se usaban estas catapultas y los primeros cañones y ándale. ¿Cómo podríamos conocer la forma en que vestían los mayas del siglo XVIII, por ejemplo? A ver, ¿cómo se les ocurre? A ver, dense cuenta cómo las fuentes que nos permiten conocer los hechos históricos. Ahora, esto es la clave del día de hoy, ¿sí? Yo puedo estar a favor o puedo estar en contra de un hecho histórico, pero lo que no puedo negar
es que ese hecho sucedió. Ajá. O sea, esa decisión, tal vez de algún político, de algún grupo de políticos, de alguna comunidad, ¿sí? De alguna sociedad, incluso, se tomó la decisión y hay consecuencias. Hoy al tiempo podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con esas consecuencias, pero ese hecho sucedió, jóvenes. Por ejemplo, una de las crisis que hoy vivimos como país muy fuerte, muy de veras muy fuerte, es la crisis de la inseguridad, ¿sí? La crisis de la violencia. Y es válido hacerle el reclamo al gobierno, totalmente válido, ¿sí? Porque aparte se trata de seres humanos como nosotros. Lo que no se vale, y por eso la definición de la historia, lo que no se vale es olvidar que en el 2006, en nuestro país, los grupos de poder hicieron un fraude y que Felipe Calderón, el usurpador del gobierno en ese momento, para hacer que la gente lo viera como un buen gobernante, sacó al ejército a las calles. Y no solo sacó al ejército a las calles, sino que se alió. Y esto, ¿cómo lo podemos asegurar así a rajatabla, jóvenes? Porque la historia lamentablemente se conoce ya que pasan años, ya que los documentos se conocen, ya que los testimonios se conocen, ya que las grabaciones se conocen, ya que vienen las consecuencias. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque todo lo que tiene que ver con los hechos históricos involucra personas, involucra familias, ¿sí? Bueno, hoy sabemos que este cuate, para que un sector de la sociedad viera bien a su gobierno, decidió sacar al ejército y el país cayó en un baño de sangre, del que no hemos podido salir, ¿sí? ¿De qué otra forma podemos llegar a la historia? Es más, de tarea les toca entrevistar a sus abuelos, ¿sí? Dónde nacieron, de dónde eran sus papás, sus mamás, cómo es, por ejemplo, ¿sí? Que sus abuelos les digan dónde nacieron sus bisabuelos. Y se van a dar ustedes cuenta de otro hecho bien importante en la historia del humano, del ser humano, los procesos migratorios. ¿Eh? Porque el testimonio oral, la palabra del ser humano, del hombre, de la mujer, que vivió los hechos, es una fuente invaluable en la historia. ¿Sí? Si pueden, ahora ya con esta nueva intención de acercarnos a la historia, hay una película de caricaturas que nos ayuda a tratar de entender cómo el ser humano ha ido avanzando y es la de los Croods, de esta familia como de cavernícolas, ¿sí? Y luego llega este muchacho con inteligencia que empieza a librar ahí ciertos elementos de la naturaleza. Bueno, eso también ayuda a darnos una idea. De acuerdo a sus guías, ahora no les preguntan sobre las civilizaciones antiguas, ¿sí? Tampoco les preguntan sobre las civilizaciones del Mediterráneo y menos sobre la Edad Media, que es el periodo en el que el Imperio Romano va a tener mucha presencia, mucho auge, mucha fuerza y precisamente las grandes contradicciones del Imperio Romano van a dar en su derrumbe. Bueno, lo que podemos comentar de la Edad Media, y que ya decía yo, que es una época que también se conoce como la época de la edad de la ignorancia o del obscurantismo, es que mediante un esquema tramposo o mentiroso, ¿sí? Se hace una especie de unidad entre los mercaderes,
los vendedores, el clero, ojo con lo que les digo, el clero de la iglesia y los gobernantes. Y entonces, durante la Edad Media, va a conocerse el feudalismo. El feudalismo fue un sistema de producción, donde el rey dividía sus reinos, o sea, vamos a suponer que México es un reino en la Edad Media, ¿sí? Y entonces hay un rey, ¿verdad? Pero este rey tiene una alianza fuerte con la iglesia, porque aparte, durante la Edad Media no se aceptaba otra verdad más que la de la iglesia, ¿sí? Fue un periodo difícil para la humanidad, donde se crearon estas historias que de las brujas, de los aparecidos, ¿sí? O sea, mucho, mucho de lo que hoy conocemos de terror surge en esta idea del pensamiento, porque el pensamiento, jóvenes, ¿sí? Y por eso a veces es tan difícil tratar de hacerle ver esto a la juventud que vive endiosada en los dispositivos electrónicos. El pensamiento, quien manipula el pensamiento de las personas, manipula la voluntad de los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, lamentablemente, pues, con estos fines, hubo un control muy fuerte de grandes sectores en el feudalismo. Bueno, el feudalismo era la división de un reino en feudos, así se les conocía. Supongamos que México tiene un rey y ese rey decide dividir su reino en diferentes territorios. Y en cada territorio nombra un señor feudal, que va a ser el encargado de administrar ese territorio. Bueno, acuérdense mucho de esta plática del feudalismo, porque cuando llegan los conquistadores en el siglo XVI, pues al no saber cómo gobernar, copian el esquema del feudalismo, solo que aquí en nuestro territorio le llamaron el sistema de encomiendas. Ahora, seguramente ustedes en videojuegos o en películas han visto estos castillos enormes, ¿no? Padrísimos, muy, muy, muy bonitos. Esos castillos, la gran mayoría de ellos se levantaron en tiempos del feudalismo y los mandaron construir los señores feudales. Entonces, la nobleza, los allegados al señor feudal, la nobleza del clero, los mercaderes vivían dentro del castillo. Y el castillo tenía villas que eran establecimientos de personas que si vivían en una villa, ¿cómo creen que se llamaban? Que vive en una villa será pues, un villano, ¿no? Entonces, estos villanos que vivían en las villas, ¿quiénes eran? Los pastores, los agricultores, los herreros, lo que hoy podemos decir, pues, la mayoría del pueblo, quienes hacían un oficio. Y los feudos eran un engrane, ¿sí? Y si una familia había un papá herrero, los hijos iban a ser herreros. Y si había un papá carnicero, los hijos iban a ser carniceros. No había esta movilidad social que hoy muchos buscamos con la escuela, ¿sí? O sea, mejorar nuestra calidad de vida a partir de lo que vamos a hacer en un futuro o del trabajo que hacemos. Esa es movilidad social. Bueno, ¿qué pasó con el paso del tiempo? Que estos feudos, a quien le debían lealtad en primer nivel, era al señor feudal, no era al rey, ¿sí? Y el señor feudal podía disputarle otros territorios a los otros señores feudales. No sé si no es de su generación, hoy pensaba, ¿qué película probablemente han visto de castillos y peleas entre castillos, pero creo no identifico alguna? Pero hace algunos años salió una serie que se llamó El Señor de los Anillos. Y bueno, ahí retratan un poco esta idea, ¿sí?
Lo cierto es que este sistema de control comenzó a derivar en el desconocimiento de la autoridad del rey y entonces era más respetado o se conocía más al señor feudal que al propio rey, ¿sí? Y en este momento de de la edad, de la historia humana, lo humano no podía estar cerca de lo divino. ¿Mm? Hay muchísimas pinturas, fíjense, estas pinturas medievales. A la Edad Media también se le conoce, ¿sí? Como, pues, como Edad Media, ¿no? Bueno, estas pinturas que ven ustedes aquí en las esquinas son pinturas medievales. Ajá. Si observan con atención, obviamente la persona que está en medio representa a ser Cristo, ajá, pero vean la distancia que guardan los demás personajes de las pinturas con relación a el elemento que guiaba la conducta de los seres humanos. Ajá. O sea, estos reinos católicos, sobre todo en Europa, eran católicos de hueso colorado, que también hay una historia ahí interesante entre la relación que mantuvieron ya después. Pero de entrada, vean cómo lo humano, el ser humano, pasa a un segundo término y en un primer término, ¿quién está? Lo divino, ¿sí? Obviamente este pensamiento, ¿a quién convenía? Pues a la estructura del feudalismo, que el herrero siguiera siendo herrero por todo el tiempo que tuvieran hijos, el carnicero carnicero. ¿Por qué? Porque los oficios son totalmente necesarios para el funcionamiento de las sociedades. Si no tenemos quien mate a los puercos, a las vacas, a los borregos, pues ¿quién de nosotros podría matar una vaca, un borrego, un puerco y cortarlo para comerlo? Si no tenemos zapateros, que bueno, ya hoy, gracias a la revolución industrial, eso cambió, pero recuerden que en este tiempo todo era hecho a mano. Entonces, si no había zapateros, ¿quién iba a hacer los zapatos, no? Las chanclas, los guaraches. Si no había herreros, ¿quién iba a preparar las herramientas para arar la tierra, por ejemplo? Si no había pastores, ¿quién iba a cuidar los ganados? ¿Sí? Entonces, todos los oficios y, por ejemplo, ustedes que vivieron la pandemia, si tienen familia de profesionistas, ingenieros, licenciados, pues muchos de ellos pudieron estar en casa trabajando, pero los oficios tenían que estar funcionando para que la sociedad, lejos de, el golpe y la lentitud, que no fuera tan evidente, no fuera tan brutal. Imagínense que no hubieran pasado los recolectores de basura durante la pandemia, ¿no? ¿Dónde hubiéramos metido la basura de, pues ya no les digo de un mes, fueron 2 años, ¿sí? De una semana, si luego con 2, 3 días ya es eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el siglo XV? Y con esto cierro. Surge el movimiento del humanismo, ¿sí? No se confundan. El humanismo pretende regresar a la idea central, al ser humano. Y entonces, por eso estas imágenes, vean ahora la imagen donde está aquí un hombre con la divinidad, ¿no? Vamos a decirle así en términos generales. Vean la cercanía y aparte las figuras renacentistas. ¿Por qué? El humanismo va a estar, o sea, el humanismo es una forma de pensamiento que va a estar dentro del renacimiento, ¿sí? El renacimiento humanista. ¿Qué es renacimiento? Pues a todos nos suena que vamos a renacer. Pero ¿a qué se quería renacer? ¿Sí? A la belleza de las artes griegas y lo muy poquito que se pudiera rescatar de lo romano, ¿eh? Que era la presentación del cuerpo,
con sus genitales también, que forman parte del cuerpo, ¿sí? Con la proximidad de los cuerpos, ajá. Y el Renacimiento fue un movimiento que llegó a las artes, a la academia, a la arquitectura, a la forma de pensar de los seres humanos, y entonces, ¿sí? Vemos una diferencia de planteamiento, de idea, entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿cierto? Ya no sé qué hice aquí con la presentación. Ahí estamos. Entonces, el humanismo que va a estar dentro del Renacimiento es un movimiento que piensa rescatar la importancia del ser humano para plantarla dentro de este renacimiento intelectual que se presentaba. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Hay Sí. distintos humanistas, por ejemplo. Dentro de la Iglesia Católica, entonces, esta nueva forma de pensar hace que Martín Lutero, por ejemplo, comience a cuestionar diversas prácticas. Y Martín Lutero va a llevar a cabo la Reforma Protestante, que va a hacer una división al interior de la Iglesia Católica. Y hoy hay compañeros y compañeras que se asumen como católicos y compañeros y compañeras que se asumen como cristianos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decíamos? Que nada en la historia del ser humano sucede por generación espontánea. Ya la siguiente sesión vamos a revisar con más detalle estos elementos. Váyanse con esas ideas, por favor. No dejen de entrevistar a sus abuelos y aquí retroalimentamos sus respuestas la siguiente semana. Cuídense mucho, prepárense, estudien y éxito. Listo, maestro.